En el vídeo de hoy vamos a hablar del café. Para muchos es casi más importante que el aire que respiramos y para otros una verdadera institución. Un ritual de la merienda acompañado de medias lunas, tostadas y hasta dulce de leche, como en Argentina. Pero en realidad, ¿cuánto sabes del café? Yo lo sé todo, estarás pensando, pero ¿podrías decir la diferencia entre un café asiático, un café del tiempo, un biberón de Milán o un Belmonte? ¿Qué es un barquito, un blanco y negro, un café caleta o un tinto? Se calcula que en el mundo se beben casi 2 millones de tazas de café al día y es por este motivo que he decidido poner a prueba cuánto sabéis del café. Hola soñadores, en el vídeo de hoy vamos a poner a prueba cuánto sabes del mundo del café. ¿Estás preparado? Pero antes, ¿me dejarías compartirte una anécdota relacionada con el café que me sucedió en Colombia? Algo tan sencillo como pedir una bebida puede convertirse en una verdadera odisea para los que carecen de las destrezas lingüísticas o culturales adecuadas. Aún recuerdo el momento, lo pienso y me río solo. Era una mañana de esas donde la bruma parece envolver no únicamente las calles, sino también nuestra mente. Quería tomarme un café, algo que podría parecer sencillo al principio. Junto a mí, un señor bien arreglado, una contextura delgada, unos pómulos prominentes con su traje gris y unos zapatos de cuero bien abrillantados. Tan abrillantados que hasta dudé en ponerme las gafas de sol, antes de que yo pudiera reaccionar en lo que podría haber sido el característico duelo matinal para pedir un café en un bar lleno de gente. El señor desconocido al lado mío dijo: «Buenos días, ¿me regala un tinto?» No podía dar crédito a mis ojos. Parece que el traje y el brillo de sus zapatos habían hecho sus resultados. En menos de un minuto le habían servido un café. Y ahora era mi turno. No podía perderlo. Ya sabéis cómo son estas cosas. Si no os subís al tren, a veces pasa. Respiré profundamente y sin dudarlo dije: ¿me sirve un café, por favor? Pensaríais que en menos de un minuto me llegó mi café. Pero no fue así. Quizá existía un código secreto, un juego de palabras donde se indicaba al camarero que no se quería pagar lo que uno iba a consumir y en lugar de pedirle un café, le pedía un vino. ¿Me regala un tinto? Debería haberlo dicho de esta manera. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando tras pedir un café, la amable señorita que atendía la barra me miró con unos ojos marrones en un tono miel y me dijo: ¿Quiere un tinto? Pues pongo un latte. También tenemos aromáticas. ¿El café lo quiere con hielo? Tenemos también frappuccinos y carajillos. No sé si lo querrá con leche entera, semidescremada o con leche de almendras, o quizá de soya. Claro, debo preguntarle si tiene problemas con la lactosa, porque también puedo servirle café con leche deslactosada. Estupefacto, me quedé inmóvil. De forma automática empezaron a pasar por mi cabeza todas estas posibilidades. Pero había algo que no podía ignorar. El señor delgado de traje gris, sí, el que estaba a mi lado, ya se había terminado su café, su tinto, y debía estar en una reunión en la oficina. Y yo estaba aquí, sentado, dudando. Volví a inspirar de nuevo, cargué mis pulmones de aire y dije: ¿me regala un tinto? Y antes de que pudiera mediar palabra, unas dedicadas manos con manicure francés me servían un café solo. Porque estoy seguro que no soy el único que ha pasado por un momento similar a este. Os lo quería compartir. Y es la maravilla de los países que compartimos la lengua castellana. En Buenos Aires la duda hubiera radicado entre un expreso y un ristretto, en pocillo o en carrito.
y en La Habana hablaríamos de un corralito. Y ahora sí, soñadores, después de esta anécdota, comencemos con el test. ¿Cuánto sabéis del café? Vamos a por ello. El café es la primera bebida más consumida del mundo. ¿Verdadero o falso? La respuesta es falsa. La primera bebida más consumida del mundo es el agua. El café es la segunda. El café más caro del mundo se llama geisha. ¿Verdadero o falso? Falso. El café más caro del mundo proviene de Indonesia y se llama Kopi Luwak. Un kilo de este preciado café puede llegar a costar $1000. Y ahora, una pregunta vinculada a la pregunta anterior. El café más caro del mundo, el Kopi Luwak indonesio, se obtiene moliendo granos de café extraídos de las heces de un animal. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Los indonesios muelen los granos de café que han sido parcialmente digeridos por un animal local que se llama civeta, que en indonesio se llama luwak. Curiosamente, este animal prácticamente se alimenta exclusivamente de las bayas del café. Recuerda que si te gustan mis vídeos, la mejor manera, si quieres ayudarme, es compartirlos con tus amigos y con tus familiares. Y por supuesto, dejando likes y comentarios. Sigamos. El café se recolecta de la misma forma en todos los países. Al fin y al cabo, ¿qué misterio podría tener recoger los granos de una planta? ¿Verdadero o falso? Falso. Muchos países como Brasil recolectan el café de forma automatizada. Colombia, debido a la geografía, el trabajo de selección de los granos se realiza de forma manual, recogiendo los granos en mejores condiciones. No en mejores condiciones para los que recogen el café, pero sí seleccionando los mejores granos en cuestión. La palabra café viene del término hindú kawe. ¿Verdadero o falso? Falso. Sí proviene del término kawe, pero no es hindú, sino turco. Y este a su vez es un término que proviene del árabe gawat al-bun, que significa vino del grano. Sigamos. Colombia es el mayor productor de café en el mundo. ¿Verdadero o falso? Si bien Colombia produce cafés con los granos recogidos manualmente en las mejores condiciones, como nombrábamos antes, el primer productor de café en el mundo es Brasil. Y una pregunta relativa a las variedades del café. Las variedades del grano de café más populares son la arábica y la robusta. Ambas son buenas, pero la diferencia es que la robusta es más aromática y la arábica tiene un poco más de cafeína. ¿Verdadero o falso? Falso. Justamente es al revés. La arábica tiene un toque aromático, mientras que la robusta tiene mayor cantidad de cafeína. El café es originario de la India. Eso lo sabe todo el mundo. Pero sus frutos proliferan muy bien en las zonas tropicales con humedad. ¿Verdadero o falso? Falso. El café es originario de Etiopía, que como sabéis está en África. La manera en que llegó a América del Sur varía según los países. A Brasil llegó en el 1727 de contrabando y Venezuela y Colombia, unos años más tarde, a manos de los monjes capuchinos. Y hablemos de los países más cafeteros. ¿Quiénes beben más café? Esta pregunta
seguramente será fácil de acertar. El país que más café bebe es Estados Unidos. ¿Verdadero o falso? Y si piensas que no es Estados Unidos, ¿qué país será? Pues los que más café beben son los finlandeses, consumiendo casi 12 kilos de café por año, seguidos de los noruegos con 10 kilos y los suecos con 8,4 kilos. Y yo que pensaba que los españoles estarían en la cima, pero no, los españoles consumen una media de 4,5 kilos de café al año. Y la siguiente pregunta, que esta sí que la vais a acertar. ¿En qué país hay más cafeterías? Esta es sencilla, ¿verdad? ¿Será que es España? ¿Verdadero o falso? Pues no, es en Italia, donde tienen alrededor de 100.000 cafeterías. Hola soñadores, ¿cómo va el test? Me encantaría que en comentarios me dejarais vuestras opiniones y lo que os está pareciendo el test sobre el café. Los residuos del café pueden utilizarse para producir alcohol. ¿Verdadero o falso? ¿Verdadero? Reutilizando la lignina y la celulosa, que son dos polímeros de los residuos del café, se puede extraer alcohol. El paisaje cultural cafetero colombiano fue declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad de la UNESCO en el 2011. Este paisaje lo componen el departamento del Quindío y Risaralda. ¿Verdadero o falso? Esta información es verdadera, pero incompleta. Me faltó mencionar Caldas y el Valle del Cauca también. El área está conformada por 47 municipios y 411 veredas. Y ya para terminar, ¿serías capaz de enumerar 5 características para reconocer un café de calidad? El color, que debería tener un color uniforme. El aroma, un café de calidad que libera olores a café molido fresco. Un café de calidad libera unos aromas a café fresco recién molido. Los hay achocolatados, florales, frutales. El sabor no debe ser ni muy amargo ni muy ácido. Dicho de un modo sencillo, el sabor debe ser equilibrado. El cuarto sería el perfil del tueste, que según la duración se caramelizan más o menos los azúcares y se potencian los sabores. Último, la altitud a la que se cultiva el café. A mayor altura varía la cantidad de oxígeno y la cantidad de luz que recibe la planta. Es decir, si un café está sembrado a más de 1500 metros sobre el nivel del mar, es un indicador de que el café tendrá buen sabor. Y eso es todo, soñadores. Espero que hayáis aprendido algo nuevo en el vídeo de hoy. Recordad que vuestros comentarios y vuestros likes me ayudan en mi lucha contra el algoritmo. Y si conocéis a alguna persona que no hace sino beber café, ¿por qué no competís con ella a ver quién sabe más sobre el mundo del café? Soñadores, un abrazo y nunca dejéis de soñar.